Era el primer Halloween que pasaba solo en mi propia casa, lejos de mis papás. Mi casa estaba en la esquina de una avenida y era de un solo piso. Mis papás me ayudaron a pagarla con la mitad. Ya eran las 11 de la noche y estaba sentado en la sala viendo películas de terror, cuando de repente tocaron a la puerta. Pero me puse a pensar, ¿quién podría estar tocando a las 11 de la noche? De seguro ya no había nadie pidiendo dulces. Estaba muy seguro de que se trataba solamente de un bromista. Así que esperé unos segundos y me asomé por la ventana. Para entonces, ya se habían ido. Así es, eran bromistas. Seguí viendo la película sin pensar mucho en ello, pero de nuevo volvieron a tocar. ¡No estén molestando!, grité. No estaba de humor para tratar con escuincles malcriados. Me ignoraron y volvieron a tocar la puerta, pero esa vez mucho más fuerte. Estaba furioso y fui rápidamente a abrir la puerta de golpe. Me puse mis zapatos y salí a buscar a los niños donde podrían haberse escondido. Pero no había nadie. Ni en los arbustos, ni atrás de mi coche, ni en la calle de enfrente. Ya me había hartado de abrir la puerta y no quería seguir divirtiéndolos. Así que regresé a mi casa. Cerré bien la puerta con doble pestillo y me fui a mi cuarto, lo que me hizo sentir más seguro. Incluso con el volumen de la tele, podía escuchar a los estúpidos niños golpeando mi puerta otra vez. Estuve a nada de llamar a la policía para que los asustaran, pero pensé que los niños podrían vengarse aventándole huevos o papel de baño a mi casa. Los golpes continuaron incomodándome por bastante tiempo, casi más de media hora. Pensé que estaban grabando algo para YouTube y estaban desesperados por conseguir una reacción de mi parte, pero no se las iba a dar. Por un momento me quedé dormido, solo para despertar con otro fuerte golpe. Miré el reloj y eran las 2 de la maldita mañana. ¿Cómo es posible que sigan ahí esos escuincles?, pensé. Apagué la tele y me senté en la cama poniendo atención al ruido. Por un momento mi corazón se detuvo. Me di cuenta que no estaban tocando la puerta de la casa, estaban golpeando la puerta de mi cuarto. Me salí de la cama de un brinco y me puse a buscar cualquier cosa que pudiera usar como un arma. Quienquiera que haya sido, ya sabía que estaba despierto. Estaban tratando de abrir la puerta y de echarla abajo. No eran ningunos niños. De puro milagro se me ocurrió una idea. Era una idea muy loca, pero fue lo único en lo que pensé. Encendí mis bocinas y las conecté a mi teléfono. Abrí YouTube y busqué un efecto de sonido de un disparo. Le subí a todo el volumen y le puse play. El sonido del disparo hizo eco en mi cuarto, lo que hizo que sonara muy realista. Después del primer disparo pausé el video y grité: ¡Ese fue un aviso! ¡Váyanse o el próximo les dan la cabeza! Funcionó. Escuché cómo 2 personas se echaron a correr sobre el piso de madera y salían de mi casa. Esperé un momento antes de abrir la puerta de mi cuarto y asomarme. Se habían ido, pero la puerta de mi casa estaba abierta de par en par. La cerré rápidamente y llamé a la policía. Fue un milagro, pensar rápido, alguien protegiéndome. Llámalo como tú quieras, pero esa noche viví para contarla. Imagínense si le hubiera salido un comercial a este hombre. Por eso a veces es bueno tener una cuenta premium o una buena extensión en tu navegador. La pregunta de este video es: ¿de qué forma puedes prevenir que alguien invada tu casa? Recuerden activar subtítulos para leer el guión original en inglés y enriquecer su vocabulario. No se olviden de checar el pequeño ejercicio que les dejaré en la sección de comentarios para practicar su inglés. Saludos a los más recientes suscriptores del canal, muchísimas gracias: Halo Gamer, Pedro Adrián, Jaime Puertas, Fernando Díaz y Brenda Rodríguez. Agradezco muchísimo su visita, suscríbanse, denle like y compartamos el video para que sigamos creciendo juntos. ¡Feliz Halloween 2020! Y recuerden, las historias de terror existen para que aprendamos a cuidarnos. Y siempre da más miedo si son reales. Hasta luego.